hasta la séptima dorsal. Para un estudio anatómico y clínico y quirúrgico lo vamos a dividir en un esófago superior, un esófago medio y un esófago inferior. El esófago recibe su sangre de la arteria tiroidea inferior, de la arteria subclavia. El esófago torácico recibe sangre de las ramas intercostales y bronquiales. El abdominal recibe su sangre de la arteria diafragmática izquierda y de la arteria esófago cardio tuberositaria anterior. En cuanto a la irrigación, recordando el esófago es una continuación de la hipofaringe. Generalmente comienza a la altura del músculo cricofaríngeo, que ahí encontramos el esfínter esofágico superior a la altura del músculo cricofaríngeo. La sangre venosa retorna al corazón, retorna a los pulmones primeramente y luego al corazón a través de las venas esofágicas superiores y medias, drenan su sangre por la vena tiroidea, las cervicales profundas, las vertebrales, las ácidos, la hemiácido izquierda. Toda esta sangre va y drena al sistema cava. Y lógicamente, como sabemos, del sistema cava van al corazón derecho, del corazón derecho van al pulmón, del pulmón vuelven al corazón izquierdo y del corazón izquierdo vuelve a salir esa sangre ya oxigenada a todo el torrente sanguíneo corporal. Bueno, esto ya hemos visto. Vamos por acá. Su anatomía, la anatomía microscópica nos deja ver que hay un epitelio estratificado, quiere decir en estratos, en capas, en mucosa. En la submucosa vamos a encontrar glándulas que segregan moco, mucina, y además en la submucosa están los importantísimos plexos de Meissner. Y en la musculatura del esófago, tiene una musculatura interna que es circular y una externa que es longitudinal. Circular vamos a encontrar los plexos de Auerbach. Entonces, estos plexos de Meissner de la submucosa, junto con los plexos de Auerbach, de la musculatura circular interna, son lo que nos va a dar el movimiento de peristalsis, el movimiento de ondulación para que facilite el paso de los alimentos del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago. La musculatura externa, que es longitudinal, es la porción más distal de la pared, aparecen fibras espiraladas, onduladas y además fibras oblicuas. Esta musculatura externa es la que nos va a dar las contracciones en forma de víbora, en forma longitudinal. En cambio, la interna nos va a dar las contracciones en forma circular, o sea, segmentaria, y la otra es longitudinal. ¿Cuál es la función de este órgano? Como ya todos sabemos por la anatomía y por la fisiología,
es una función de paso del bolo alimenticio de la boca, orofaringe, hacia el estómago. O sea, su función es transportar o dejar pasar el bolo alimenticio o los alimentos que ingerimos. Interviene activamente el esófago en la deglución. Por consiguiente, hay un esfínter esofágico superior que dijimos que está a nivel de la cricofaringe. Presenta un tono de reposo, de esfínter esofágico superior, y se relaja al recibir el bolo. Y se contrae una vez el bolo ha ingresado para su propulsión, y luego que ha pasado el bolo alimenticio, vuelve a su estado de reposo, que lógicamente es prácticamente obstruyendo el ingreso de sustancias líquidas o sólidas hasta que uno trague, haga el movimiento de deglución. Fisiología, cuerpo esofágico. El cuerpo no se contrae en forma espontánea. La contracción inducida está dada por la deglución y se traslada en forma secuencial a una velocidad que oscila entre los 2 y 4 centímetros por segundo. Esa es la velocidad. Entonces, si nosotros sabemos que el esófago mide 25 centímetros y el bolo avanza 4 centímetros, sería fácil saber o darnos cuenta que en 6 segundos tiene que estar todo el contenido del esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior ya vaciado. 6 segundos, 6 por 4, 24 aproximadamente. Sí, escucho. Discúlpeme la interrupción, es que el audio está pésimo, se está entrecortando. No entiendo nada. El audio se está dando mucho. ¿El audio se está cortando mucho? Sí, Se está colgando. Sí, doctor. Sí, No sé, creo pero que no, la internet, no esa creo internet acá. está feísima. Acá mi, Apaga las cámaras. acá mi internet está 100%, está con toda la rayita hasta la pirámide, hasta la punta. No me explico. Quizá el Apaga internet de ustedes. Ahora, ¿cómo está? Segue mal. Lo ¿Sigue mismo. mal? Sí, Apaga las cámaras. Bueno, a ver, no creo que sea por la cámara. ¿Puede ser? A ver, apaguen la cámara ustedes, entonces a ver si mejora. Bueno, ¿cómo se escucha? mejor. Mejor, doctor. Bueno, habíamos quedado en la fisiología. La velocidad de paso del bolo alimenticio es de 2 a 4 centímetros del trayecto esofágico por segundo. El esfínter esofágico inferior es el que nos importa más para cirugía quirúrgica. El tono de este esfínter está regulado por fibra del nervio vago o décimo par y del nervio, de los nervios o del sistema, mejor, simpático. Existen fluctuaciones normales en la presión, pero estas no exceden los 5 milímetros de mercurio. Se mantiene el gradiente de presión entre el esófago y el estómago y por ende no ocurre el reflujo gastroesofágico. ¿Qué quiere decir esto? Que el gradiente de presión del esófago tiene que ser siempre mayor que el gradiente de presión del estómago, porque si
hay reflujo gastroesofágico es porque este esfínter esofágico inferior está dañado o es incontinente, entonces la presión del estómago aumenta y hace que haya reflujo de ese contenido ya empapado en ácidos, pepsina, ácido clorhídrico hacia el esófago y lo irrite, formando la patología quirúrgica que ya ustedes conocen, que es el reflujo gastroesofágico. ¿Mejoró el audio o no mejoró? Sí, doctor, mejoró. Sí, Sí, doctor. doctor, mejor. Bueno, Mejoró, bueno. exacto. Hay agentes que inhiben y otros que estimulan este tono del cual estamos hablando del esófago. Por ejemplo, ¿cuáles son los que estimulan? Todas las drogas colinérgicas, las alfa-adrenérgicas, los bloqueadores beta, las anticolinesterasas, la histamina, la sustancia P que se segrega en el páncreas y en el intestino delgado, motilina en el intestino delgado, la gastrina, la indometacina, que es una droga que utiliza como antirreumático. Oh, ya se va a cortar esto. Y esto se corta enseguida. Vamos a volver a reiniciarlo casi inmediatamente. Tenemos 10 minutos más. La motilina, no la gastrina, la indometacina, que es una droga que todavía hay en el mercado, es un potente antiinflamatorio, antirreumático. La metoclopramida, que está muy de moda, y la domperidona, que también está de moda. Son las drogas que estimulan. Hay otras drogas que inhiben. Son los anticolinérgicos, los beta-adrenérgicos, los bloqueadores alfa-adrenérgicos, la dopamina, la colecistoquinina, que se segrega en el intestino, la ceruleína en el páncreas, péptido intestinal en el intestino, el péptido inhibidor gástrico, bien inhibe la estimulación del esófago, el glucagón que se segrega en el páncreas, las prostaglandinas que se segregan en las células en la inflamación y en el páncreas, y la nicotina. De ahí que el fumar hace que la persona esté más delgada o adelgace, porque quita también el apetito, no hay la peristalsis, y al no haber la peristalsis, pues entonces disminuye el apetito, ganas de comer. Los trastornos patológicos del esófago los vamos a clasificar en primarios y en secundarios. Los primarios son trastornos de la motilidad, de la hipercontractilidad y la hipocontractilidad, o sea, aumento de la contracción y disminución de la contracción. Estos son trastornos primarios. Y los secundarios los vamos a ir viendo enseguida. ¿Cómo diagnosticamos estos trastornos si hay hipercontractilidad o hay hipocontractilidad? A través de un método muy sencillo que es la manometría esofágica. Entonces, con este manómetro que hay en muchos consultorios y hospitales, medimos las presiones que hay dentro del lumen, o sea, de la luz del esófago, y además medimos las variaciones en respuesta a la actividad contráctil del esófago. Le hacemos que tome agua cuando está el manómetro adentro y vemos la contractilidad si esa presión aumenta a 5 milímetros de mercurio para que pase y caiga al estómago. En el esófago también se puede y es necesario medir el pH. pH-metría intraesofágica se realiza
introduciendo al esófago un electrodo. Se lo deja que llegue hasta el esófago inferior, muy por encima del cambio mucoso estómago, o sea, unos 3, 4, 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior. En condiciones normales, a esta altura, el pH debe ser superior a 4. Superior a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el pH tiene que ser ácido, pero no tan ácido, porque si no daña la célula, se transforma en un esófago de marre. Los trastornos motores. Entre los trastornos motores tenemos gran importancia quirúrgica, que es la calasia. En nuestro medio y en Brasil y en toda Latinoamérica, la calasia es el trastorno clínico quirúrgico más importante para los cirujanos. Es un trastorno de la motilidad con características que el esfínter esofágico inferior tónicamente está contraído y al contraerse forma un rodete engrosándose. Pero ¿por qué se contrae este esfínter esofágico inferior y por qué aumenta en número de células? Hay una hiperplasia y en tamaño una hipertrofia, porque hay una disminución o hay una ausencia de la peristalsis superior del cuerpo esofágico superior, que está ligada al músculo liso circular longitudinal del esófago. Vuelvo a repetir. Entonces, la calasia es un trastorno de la motilidad que tiene como características un esfínter esofágico inferior muy contraído, engrosado, por ausencia del peristaltismo del esófago superior ligada a un trastorno de la. Clínicamente, la calasia va a producir disfagia y hay muchos alumnos y hasta médicos que no saben lo que es disfagia. Creen que la disfagia es simplemente el dolor al deglutir y no es así. Eso se llama odinofagia, el dolor. La disfagia es toda sensación de malestar, de oclusión, suboclusión, dolor, puede haber también ardor, acidez, que nosotros identificamos detrás del esternón, nivel del esófago. Sobre todo cuando deglutimos sustancias sólidas o sustancias líquidas. Entonces, al haber dolor, al haber acidez, al haber vinagrera, al haber sensación de malestar, de opresión, eso estamos hablando de una disfagia. Aparte de la disfagia, hay un dolor torácico, retroesternal generalmente, porque el esófago se ubica detrás del esternón. Y este dolor retroesternal se puede presentar juntamente con regurgitación. La regurgitación es la protrusión del contenido gástrico hacia la parte superior del tracto digestivo, o sea, hacia el esófago, con una especie de arcada o estado de prevómito o vómito. Pero la regurgitación no llega hasta el vómito. Solamente se siente que hay una onda retrógrada que lleva el contenido gástrico hasta cierta porción distal del esófago. También en los casos muy graves de la calasia presenta síntomas pulmonares, ahogamiento con los alimentos, gluten, sobre todo los líquidos, tos crónica, sobre todo al acostarse, bronquitis crónica, neumonía en caso de una broncoaspiración, abscesos pulmonares en caso de que haya un proceso
infeccioso. Todo esto indica que hay una aspiración del contenido y lógicamente eso nos va a llevar a pensar ya en la acalasia. Y lógicamente hay un signo de gran importancia que es la pirosis. ¿Qué es la pirosis? Pirosis viene a ser la sensación de ardor, de quemazón que hay a nivel del esófago cuando uno ingiere alimentos. Pirosis. Entonces, la clínica de la acalasia: disfagia, dolor torácico, dolor retroesternal, regurgitación, síntomas pulmonares cuando está muy avanzada y pirosis, o sea, la sensación de ardor y de... Bueno, está por cortarse esto, vamos a parar y vamos a volver a reiniciarlo enseguida.